no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Soy Ana y acabo de recibir 3 sacramentos, el bautismo, la comunión y la confirmación, siendo una persona que nunca había vivido en una familia católica, que no ha recibido ningún tipo de formación católico y ningún contacto con la Iglesia católica. ¿Y qué es lo que me ha llevado a vivir y a querer recibir fervientemente estos 3 sacramentos, ¿no? El decirle sí a Dios? Bueno, pues todo viene obviamente desde un principio, desde el principio, y el principio es la infancia. La infancia dentro de ser una familia acomodada, una familia normal, una familia media, sin tener esa educación cristiana y católica. Es una infancia complicada porque, bueno, pues en el colegio los niños somos crueles por naturaleza o sin querer, pero hacemos crueldades muchas veces y bueno, lo que ahora se llama bullying, pues en ese momento también se vivía, ¿no? En mi época. Y en esa infancia, en ese colegio, yo lo voy recibiendo desde pequeñita. Yo era la fea, el patito feo, luego soy la que me desarrollo más rápido, entonces ya es de repente la gorda, bueno, una persona no deseada dentro de tu vida del colegio. El mayor problema que había eran 2. Una que sientes tantísima vergüenza que no eres capaz de contárselo a tus padres, pero tampoco tenía nada a lo que recurrir. Yo no tenía un Dios, no tenía nadie o algo que de alguna manera pudiera ayudarme a sostenerme. Podía intuir que algo había ahí, pero no lo veía, y eso lo que va creando son muchas heridas que no van sanando porque no tienes nada que te pueda sostener. Lo que vives es crueldad, lo que vives es malos tratos que te hacen ser una persona sin fe en ti mismo y sin fe en nada. Entonces, ¿cómo lo maquillas? Pues siendo todo lo contrario, ¿no? Intentando mostrar una cara que no es la tuya, y esto sucede no solo en la infancia sino durante toda la adolescencia y ya está, cuando empiezas a ser un poco más adulto, sigues tratándote mal a ti mismo porque realmente te tratas muy mal. Cuando te miras al espejo sientes que eres lo peor, pero no se dices a nadie, absolutamente a nadie. Y todo esto, esa falta de estima y esa falta de conexión con un mundo que yo necesitaba pero que no veía y que no contaba a mi familia, pasa a convertirse en una relación amorosa con una persona que durante 7 años prácticamente, y con una diferencia de más de 7 años de edad, prácticamente me maltrata a un nivel psicológico ya absolutamente brutal. Una persona que además pues era adicta a las drogas y que malvivía en la noche. Y ahí, a pesar de no tener algo o alguien que me mantuviese, yo no contarlo tampoco, porque bueno, pues al final, aunque no crees en esa relación, algo te ha enganchado y todo hace que te vayas alejando de lo que te rodea, de tu familia, tus amigos, de tu ambiente. Sí había algo que debía estar ahí, aguantándome y agarrándome la mano, cuando durante 7 años estás conviviendo con una persona adicta a las drogas y tú no caes, sino que al revés, intentas convertirte en la salvadora de esa persona e intentas sacar
a esa persona de ese agujero, pero las heridas que te crea, ese intento de ayuda, son brutales. Es un daño psicológico y es un daño tan brutal, ya no físico, o sea, sobre todo a nivel personal, que cuando dejo esa relación, cuando por fin consigo romper esos lazos, el daño es tan profundo que ya te vas metiendo en un pozo muy, muy negro. Y ahí, además, hay un Big Bang en mi vida, que es el divorcio de mis padres, un divorcio que no es de mutuo acuerdo y en el que se me pide, de alguna manera, un papel, que cumpla un papel en el que yo no estoy preparada ni tengo que ser parte de él, con las consecuencias que eso tiene. O sea, te crean una responsabilidad que no debes tener, que no es tuya, y tú sigues sin saber hacia dónde tirar o dónde agarrarte. Entonces, ¿dónde me agarro yo? Al agujero. Y me voy metiendo en un agujero cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, saliendo todas las noches, dedicándome exclusivamente al trabajo, no queriendo saber nada de un mundo amoroso, aislándome completamente de toda mi familia. ¿Y qué te hace sentir todo eso? O sea, desde el principio es un odio constante a ti mismo, es rabia hacia ti misma, hacia tu persona, es un maltrato que te han enseñado básicamente hacia ti mismo y una falta de autoestima brutal, que te hace incluso seguir metiéndote en ese agujero, pero dando una cara que no es la tuya, una cara de felicidad, de que tú eres la mejor, incluso de soberbia, ¿no? de traspasar grados de soberbia, de yo sé más que tú, de yo trabajo más que tú, de no trabajar para la excelencia, sino por la exigencia, y de no permitirte cometer absolutamente ningún error, ninguno. Con lo cual sigues metiéndote en ese agujero sin saberlo e intentas de alguna manera agarrarte a algo, pero no sabes, no hay dónde agarrarte. Sin embargo, a pesar de todo eso, sabes que algo hay cuando no te está dejando caer del todo, cuando no te está permitiendo que toques el fondo, pero sigues sin saber qué es, y al no saber qué es, sigues cayendo. Y sigues cayendo, y sigues cayendo, y sigues cayendo. Y te metes en un mundo de envidias, de querer lo que el resto tiene, malas envidias. O sea, se mete algo en ti que no sabes qué es, pero es verdaderamente maligno. Y aún así, cuando necesitaba algo, cuando realmente sentía que necesitaba algo, yo me arrodillaba en mi cuarto y le pedía a Dios, sin saber quién era Dios, sin saber nada de Dios, pero lo hacía. Y si me lo concedía, me volvía a arrodillar y daba gracias a Dios, sin saber quién era Dios. No tenía ni idea. Y a pesar de todo esto, sí es verdad que hay un momento en el que, aunque mis padres no me dan esa educación religiosa, sí que mi padre en un momento determinado decide que yo viva, que mi hermana y yo, las dos, vivamos una experiencia y conozcamos la historia, ¿no? de todo lo que conforma la Biblia, el mundo de Dios y Jesucristo. Y ahí yo creo que es un momento también, un punto muy clave en mi vida, donde realmente sí creo que hay algo, pero no me acerca todavía a Dios. Creo en Jesucristo, me bautiza mi padre en el Jordán y para mí me hace súper feliz, sin saber por qué, pero me hace como muy feliz y me siento realmente como algo, lo siento como algo maravilloso, pero sin saber por qué realmente. Y el realizar el Vía Crucis, yo sufro realmente, pero sin saber por qué, sin saber realmente por qué.
Todo esto me lleva como comentaba, a una vida bastante perdida, bastante engañosa, donde das una visión, como digo, de persona muy segura, muy echada para adelante, comunicativa, simpática, divertida, y lo que quieres es morirte. O sea, la sensación que tienes por dentro es tal de odio hacia ti mismo y hacia tu persona, que lo único que quieres es cerrar la concha, quedarte en tu miseria y no salir de ahí. Y no quieres salir de ahí. Hasta que un día, de repente, aparece, yo creo que un ángel en mi vida, que es mi pareja, mi actual pareja, y gracias a él yo creo que empiezan a salir temas que me hacen darme cuenta que mi vida tiene que cambiar y que tengo que buscar una felicidad, y en cosas que me estoy equivocando. Y aún así, yo incluso a maltratarle, porque a mí me han maltratado. Entonces, aquí yo no he aprendido a amar, yo he aprendido a maltratar también. Y aún así él se mantiene ahí, aguanta el tipo, aún habiéndome metido yo en un mundo verdaderamente horroroso, y él está ahí. Aún así sigo cayendo. Él no es suficiente. Él es alguien que me ha dado la mano, pero no es suficiente para mí. Y tengo que buscar más, tengo que encontrar algo que me ayude. Sigo sintiendo odio hacia mí, sigo sin verme como soy. Por mucho que él me diga cosas bonitas, yo no me las creo. Ya no te las crees, no te crees nada, porque has vivido toda tu vida sin creer en ti. Y en un momento determinado, cuando vivimos el COVID, nos confinan y bueno, pues él y yo vivimos alejados. Además, él vive en Valencia, yo vivo en Madrid. Es un año muy duro, porque vivir con ese sustento, el único sustento que yo tenía en ese momento, no está cerca de ti, está lejos. Entonces sigues buscando y sigues mirando y sigues intentando ver qué es y qué hay, pero no lo encuentras. Por fin acaba el confinamiento y decidimos, porque nuestras familias eran de riesgo, vivir esas Navidades de 2020, creo recordar. Sí, 2020, vivirlas solos en Valencia, los dos, aislados para no contagiar o no haber un posible contagio hacia nuestras familias. Con la mala suerte de que, bueno, pues al final unos amigos se apuntan, vienen a vivir las Navidades con nosotros y pues acabamos los 4 contagiados. Creo que han sido 20 días de verdadero espanto, sobre todo por no saber qué era lo que iba a pasar, qué era lo que le iba a pasar a mi chico, qué era lo que me podía pasar a mí. Los dos vivimos además síntomas muy, muy distintos, y de los 4, de hecho, uno acaba en el hospital, ingresado, casi intubado en la UCI, muy grave. Y cuando por fin acabamos este momento de espanto, de 20 días horrorosos, yo pedía a Dios que por favor me ayudase, pero todavía no sabía quién era Dios, no sabía quién era Él, pero me estaba ayudando, algo me estaba sustentando para seguir adelante. Cuando por fin conseguimos salir de la enfermedad, mi amiga, al que su marido había estado ingresado, me habla de la parroquia de Santa María de Caná. Y bueno, yo sí había algo dentro de mí que después de vivir esto quería hacerme parte o ser parte de una comunidad y de bautizarme, simplemente bautizarme. Y mi amiga me habla de Santa María de Caná. Y bueno, que el párroco, uno de los párrocos de Santa María de Caná, que don Jesús Higueras,
era maravilloso, que me iba a encantar y que bueno, que aunque no fuese creyente, que me animaba a ver una de las misas. Y bueno, yo no estaba muy convencida, pero bueno, aún así por curiosidad, porque bueno, pues soy una persona curiosa, a pesar de todo, y con ese odio, ese maltrato y esa autoestima por los suelos que yo tenía, empiezo a seguir las misas desde Valencia, veo esa primera misa de Don Jesús y prácticamente cómo comunica la palabra de Dios hace que me enamore completamente del mundo cristiano, de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios y de todo lo que transmite y de todo lo que me puede aportar ese mundo. Y de ahí tomo una decisión, y es que quiero que sea Don Jesús quien me bautice, y no sé cómo, porque no sabía cómo llegar a Él, pero tenía claro que podía ser ese guía espiritual que yo creo que estaba buscando sin saberlo. Era Él, estaba buscando a alguien que me guiase y estaba buscando a alguien que me guiase hacia Dios, claramente, y ahí es donde lo vi. Entonces, cuando llego a Madrid, lo hablo con uno de mis jefes, que he visto unas misas, que me ha encantado, que la palabra me ha llegado y que estoy completamente obnubilada con lo que he visto y que no sé cómo lo voy a hacer, pero que me encantaría que fuera Don Jesús y que me gustaría bautizarme. Y ahí queda la conversación. Ya las 2 semanas aproximadamente, cuando llega a la oficina, me dice que si podemos tener una reunión. Yo ya preocupada, pensando en algo negativo, pero no. Me dice que tiene una sorpresa para mí. Y la sorpresa, y ahí es donde veo claramente que todo Dios estaba poniendo todas las herramientas que tenía a mi alrededor completamente a mi disposición, claramente. Me dice que lo estaba hablando con el que es el dueño de mi compañía y que es íntimo amigo de Don Jesús y que Él va a hacer posible que yo le conozca y bueno, y pueda tener la oportunidad de bautizarme. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Creo que se explica así. O sea, me puse a llorar, dando las gracias, no podía menos. Ahí es donde creo que sentí el mayor agradecimiento que he podido sentir en mi vida. Y Eduardo, mi jefe, el que me iba a presentar a Don Jesús, no me lo puso nada fácil. O sea, quiso que si realmente quería llegar a Él, lo hiciese de alguna manera por mí misma. Entonces tuve que llamar yo a Santa María de Canaos, tuve que buscar una reunión con Él, tuve que llamarle durante semanas y semanas y semanas. Pero era lo que quería y lo hice de todas las maneras, habidas y por haber, hasta que lo conseguí. Y esa primera reunión con Don Jesús fue tan maravillosa que sentí que quería ser parte de esa comunidad. Yo vivo en Madrid, no en Pozuelo, pero para mí es mi parroquia. Y a partir de ahí, Don Jesús lo primero que me dijo, curiosamente, era que después de haber visto todas las Eucaristías, haberme escuchado todas las meditaciones y bueno, haber visto absolutamente todo de él, que tenía que hacer el camino de Emaús. Yo no sabía qué era eso, no tenía ni idea, pero ya todo que sí, yo era que sí, quería hacerlo, sin saber por qué, pero bueno, dadas las fechas, era octubre más o menos, el siguiente camino era en enero, y Don Jesús me dice que no, que hay que acelerarlo, que antes de diciembre yo estoy bautizada. Cerramos una fecha, era el 23 de diciembre, y una vez más, o sea, creo realmente que lo que sucede conviene, que no había casualidades y que Dios quiso que yo ese día no me bautizase.
ese día, de repente, esa semana, todo el mundo alrededor mío vuelve a dar positivo, ¿no? Es esa ola, esa cuarta, quinta ola de COVID, y todo el mundo empieza a dar positivo. Bueno, yo lloraba y lloraba y lloraba, porque para mí era el momento que tenía que vivir, pero no. Yo creo que estaba clarísimo que el Señor quería que hiciese primero el camino de Emaús. Y de repente yo se lo recordé a don Jesús, oye, pues podía hacer el camino de Emaús, y una vez hecho, pues ya buscamos la fecha y hacemos, pues pasamos por los sacramentos. Ay, pues sí, pues muy buena idea. Me presentó a Beatriz, que era la líder en ese momento, y conseguí entrar, pero era Dios el que me estaba guiando, o sea, era Dios el que consiguió que yo pudiese hacerlo, sin saber qué era, sin saber lo que iba a vivir, sin saber absolutamente nada de nada. A mí solamente me decían: ten fe, confía, ten fe, confía, ten fe, confía. Y interioricé en mí el ten fe, confía, ten fe, confía. Confié, tuve fe, y creo que viví la experiencia más grande de mi vida después de conocer la palabra de Dios a través de don Jesús. Vi al Señor, le sentí cómo me estaba agarrando de las manos, cómo me guiaba, y fue tan maravilloso que ahí entendí por qué durante toda mi vida había habido algo a mi alrededor que estaba ahí sustentándome y no dejándome caer en el más profundo agujero negro. ¿Por qué quería bautizarme? ¿Por qué? Ya no solamente bautizarme, sino realmente recibir 3 sacramentos a la vez: la confirmación, la comunión, el bautismo, siendo muy consciente ahí de por qué realmente quería recibirlos. Y los recibí con toda la conciencia del mundo. Y desde ahí mi vida ha cambiado mucho. Mis heridas siguen, obviamente, pero las heridas se llevan mejor, se curan de otra manera, se sanan de otra manera, porque está el Señor, porque hay una comunidad detrás, porque no eres juzgado, porque no eres, no eres apartado, no eres, no sé cómo decirlo, es de repente formas parte de un todo que lo que te hace ver y a lo que te lleva es a Dios, es al mismísimo Dios, es a la mismísima Virgen María, es a Jesucristo nuestro Señor, y a mí me hace ser una persona completamente distinta, y que creo que me va a hacer crecer, me va a hacer cuidarme, me va a hacer buscar un apoyo cuando lo necesite para poder seguir creciendo, quitándome las máscaras, sanando mis heridas y siendo quien de verdad soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentro, la llevo sobre mis hombros y la meto en el aprisco de mi corazón. Y cuando la encuentro, la llevo sobre mis hombros y la meto en el aprisco de mi corazón.
Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.